Shaolin no es solo un monasterio. Es un símbolo cultural que durante siglos ha desempeñado un papel crucial en la historia de China. Fundado en el año 495 de nuestra era, se convirtió en un centro donde convergían la religión, las artes marciales y la filosofía. Sus muros han sido testigos tanto de épocas de paz como de periodos de guerra. El monasterio fue construido en la montaña Songshan, una de las montañas sagradas de China. Originalmente, fue concebido como un lugar para la meditación solitaria de un monje indio, Bodhidharma, quien llevó las enseñanzas del budismo Zen a China. Sin embargo, pronto se transformó no solo en un centro espiritual, sino también en una escuela de artes marciales. Según las leyendas, fue Bodhidharma quien enseñó a los primeros monjes ejercicios únicos que combinaban la fuerza física con la práctica espiritual. Estas técnicas sentaron las bases del Kung Fu de Shaolin. ¿Por qué entonces un monasterio pacífico, símbolo de armonía y equilibrio espiritual, se convirtió en un lugar de entrenamiento para combatientes de élite? Hablemos con franqueza. Shaolin se vio obligado a convertirse en un centro de defensa debido al caos y la inestabilidad que prevalecían durante la época de la dinastía Wei del Norte. Imaginen esto: un amanecer tranquilo, los monjes recitando mantras y meditando sobre la compasión. Luego, un ataque. Invasores saquearon el monasterio, llevándose todo lo valioso. En ese momento, las meditaciones ya no bastaban. Lo más paradójico es que estos monjes, que predicaban la no violencia, se vieron obligados a aprender artes marciales para defenderse. No lo hicieron por gloria, sino por supervivencia. ¿Y quién podría culparlos? Cada persona en China conoce la historia del año 728, cuando los monjes de Shaolin tuvieron que enfrentarse a una banda de 200 personas para proteger sus sagrados manuscritos. Salieron victoriosos, pero a un alto costo. Estos eventos dejaron una huella profunda en el monasterio, relegando la filosofía de la compasión a un segundo plano. La ironía no terminó allí. Cuando los rumores sobre las incomparables técnicas de combate de los monjes llegaron a la corte imperial, los gobernantes decidieron que Shaolin sería útil para ellos. ¿Qué mejor que tener guerreros sagrados que no traicionarían? Así, los monjes se convirtieron no solo en protectores, sino también en soldados utilizados en los juegos políticos. Servían para preservar el monasterio, pero no se engañen, esa gloria cambió sus vidas. Shaolin dejó de ser un refugio para el alma. Se convirtió en una herramienta, y esa herramienta fue usada por quienes buscaban dominar. Esta no es una historia de héroes, sino de cómo el sistema quiebra ideales, transformándolos en armas. En la historia de Shaolin hay un momento que sigue siendo motivo de debate. En el siglo VII, los monjes, dedicados a la búsqueda de la paz interior, se convirtieron en figuras clave en la lucha por el trono. El futuro emperador Li Shimin, rodeado de enemigos, recurrió a ellos en busca de ayuda. Y así, los monjes, que predicaban la compasión y la no violencia, se encontraron en el campo de batalla, defendiendo no su filosofía, sino las ambiciones de un hombre. Fue una decisión arriesgada, pero, según el resultado, beneficiosa. La victoria de Li Shimin trajo al monasterio numerosos privilegios. Pero reflexionemos, ¿qué ocurrió realmente? Shaolin, que durante siglos había enseñado a renunciar a los bienes materiales, de repente se encontró en deuda con el emperador. La gratitud de Li Shimin transformó el monasterio en un símbolo del poder imperial. La fama que recibieron no solo fue una recompensa, sino también una maldición. Fue el comienzo del fin de su independencia. Con el tiempo, Shaolin se convirtió en víctima de su propia popularidad. Sus muros, que debían ser un refugio para las búsquedas espirituales, cada vez más se transformaban en un campo de batalla, y no siempre por elección de los monjes. Las leyendas sobre los cuerpos de bronce atraían no solo a peregrinos, sino también a conquistadores. ¿Qué mejor que usar a los maestros de artes marciales en las guerras?
El año 1641 marcó la culminación de esta tragedia. Li Zicheng, conocido como el libertador del pueblo, llegó a Shaolin no con una petición de protección, sino con antorchas en las manos. El monasterio, que enseñaba autocontrol y libertad espiritual, fue completamente destruido. Qué irónica parecía la armonía cuando sus defensores quedaron entre los pasillos arrasados. Pero quizás lo más amargo no fue la destrucción en sí, sino cómo los monjes reaccionaron ante ella. Entre las cenizas y ruinas, entre los escombros de lo que alguna vez fue su refugio, comenzaron una reconstrucción desesperada. Piedra a piedra, día tras día, levantaban los muros, como si intentaran recuperar no solo el monasterio, sino también su identidad perdida. Parecía que cada ladrillo estaba impregnado de su determinación y al mismo tiempo de la amargura de saber que todo podría repetirse. Y ellos construían, no por armonía, sino para preservar sus tradiciones y su legado, por un símbolo que se había convertido en una trampa, porque la fama de Shaolin nunca les trajo paz. Atrajo enemigos, codicia, destrucción. Pero ellos creían, si el monasterio se mantenía en pie, significaba que su espíritu sobrevivía. Tal vez para ellos, esto era prueba de que las tradiciones eran más fuertes que la guerra y la fe más poderosa que el caos. Sin embargo, no es paradójico que en el corazón de este heroísmo hubiera tanta amargura. Estos muros se convirtieron en un símbolo de sus pruebas. El monasterio, que alguna vez fue su santuario, se transformó en un recordatorio de que la paz en este mundo siempre es temporal. Cada día, dedicado al entrenamiento o a la reconstrucción del monasterio, fortalecía su determinación. Construían los muros como si intentaran protegerse de un mundo que una y otra vez demostraba: aquí no hay lugar para la verdadera tranquilidad. Incluso en las oraciones, que debían traer serenidad, se sentía una tensión, como si los propios monjes temieran detenerse, porque si se relajaban, aunque solo fuera por un momento, el caos volvería a irrumpir, con gritos, armas y fuego. Su refugio se convirtió en una jaula donde, en lugar de ascender espiritualmente, esperaban el próximo golpe. Y este temor no era exagerado. Ese era su mundo. Un mundo donde la paz siempre era temporal y el dolor inevitable. Es decir, sus esfuerzos no devolvieron lo perdido, sino que solo dieron inicio a un nuevo ciclo interminable. Gloria, ataque, destrucción, reconstrucción. Hoy en día, los turistas observan con admiración los edificios restaurados y ven un símbolo de armonía. Pero detrás de las paredes blancas se esconden siglos de pruebas y cambios. Los monjes, que debían buscar la iluminación, una y otra vez enfrentaron la elección entre su filosofía y la supervivencia. Parece que Shaolin nunca fue ese lugar ideal que muchos querían imaginar. Shaolin no es solo un monasterio, es una metáfora del conflicto. El conflicto entre las obligaciones y los deseos, los ideales y la realidad, y la búsqueda de la paz en medio de una lucha constante. Tal vez por eso todavía fascina a millones de personas, porque detrás de todas estas leyendas no hay perfección, sino una vulnerabilidad tan humana como la de cualquiera de nosotros.